Hola, zaragocistas. Un empate prou decepcional con Málaga, más que más por a raza en que estió cuando jugas en casa tuya y jugas casi una hora con un jugador más, pues me pienso que cal fer más, cal tener más recursos, porque ya se ve yo odiado toda la acción de Santander, que parece que no sabemos jugar guaire con un jugador más en casa nuestra, porque o Málaga, na mi opinión, pues a primera parte estió millor colocado, que hay una cosa que hemos visto ya más de un equipo que hemos visita, que lle millor posicionado sobre o campo y después de la expulsión que tenían dos ocasiones claras, pues pensábamos que en la segunda parte, pues a la fin podría pegar un gol, pero no estió y antipartir de dos ocasiones que si estuvieron claras y que o suyo portero hacía dos buenas intervenciones, no se ve yo un acoso que yo me pienso que Málaga no estuvo existió en prácticamente ningún inte do partido y que estuvo cómodo tanto en la primera parte que dominó una mica más como en la segunda defendiendo que lo fació pro bien, pues no se, no se le ve yo superado ni, ni que estuviese incómodo sobre el campo. Me parece un equipo muy bien eh, treballado, que también, no sé si por las cosas, porque la verdad ya que llega el primer partido que le lleva, pero que le faltó una mica en ataque, pero que si tiene una mica más en ataque, pues también, pues no sé si efecto un gol o porque tenía posibilidad de hacer ver el contraataque y como digo en la primera parte pues se le vio por bien sobre o campo. Como tenemos a Merlana pues lo vamos a faltar a Soberón, a Bagdad, también hay demasiadas baixas en ataque, tampoco no es incluso ni justifica que se tenga tan pocos recursos para atacar con un jugador más, pero sí que es verdad que a nuestra delantera cuando salió, pues Azón, Adubares y Pausans, en principio son jugadores suplentes esta temporada. No más Azón, apuntémoslo que puede ser titular. Pausans, pues como siempre, con mucha energía, pero le faltó claridad. Y Adubares, pues una mica mejor que no otros partidos, pero cal exigirle más y más que más a un jugador cedido que si es un objetivo ambicioso, pues me pienso que no estamos para formar jugadores a otros equipos y que si un jugador lo haya formado, pues mejor que siga dando la cantera y que a lo largo de los años se le pueda aprovechar mejor. Y bueno, pues ya pues a falta de más recursos en ataque, pues o partido acabó 0-0, que bueno, tiempo este 2 meses hemos tenido portería a cero, pero una mica triste decir esto cuando has feito un partido has tisado unas sensaciones malas que te cuesta muchísimo en casa tuya y que has feito 4 puntos de 15 y que son unos números que creo que sí, pues no son de ningún equipo que quiera tener un objetivo ambicioso, dígase playoff, si quiera, y tenemos el mismo problema de todos los años en casa nuestra que siempre decimos, a ver si este año sí, pero a la fin llegué no, porque fuera de casa sí que somos frente a unos buenos números, pero ese déficit de puntos que principiamos a tener, pues por a falta de lo que hacemos en nuestro estadio.
11 de 27 puntos, pues bueno, pues difícil. Que la dinámica no llegó de buena, pero bueno, pues el Naval en la temporada, pero lo de 4 de 15 no tiene justificación ni se puede poner sin excusas, porque lo que veíamos ayer, pues bueno, pues un equipo que realmente pues no tenía, no tenía más pues, como para atacar y siempre fue a misma jugada de mover de un costado a otro balón, de principalmente de Arleita de Galacucha, un centro al área. No sé si vas a jugar así toda la segunda parte, pues metes antes a Alberto Madí, que lleve lo suyo, probar de rematar un balón. También le va a faltar que se prebase de hacer bella jugada con Padez o de probar tenerla por dentro, en cada que no es una cosa fácil, pero no sé, porque ha defensado do Málaga, pues tienes más cosas en que enfregarse, porque con los centros laterales, pues no se le creyó guay de dificultad. Y bien, pues este año, pues teniendo jugadores como Tony Moya, que casi fue un gol, o Akeche, que casi no probó suyo disparo, pues también disparar desde fuera del área también y una buena acción frente a una defensa tan cerrada y también puesta en el campo, pues no sé, tener una mica de variedad. Se le vio como un planteamiento padellano día o a relación de Santander, que sí que se empató o partido, pero después en un despiste, una jugada mal defendida, o sea, se remató perdiendo o partido. Pero para yo la sensación que tiene el equipo de partido o también antes con Huesca y Aguada, pues no son buenas, no tanto en los resultados, que como digo, con empate, pues tampoco no vas a enantar Guaire y ya se está viviendo una clasificación, sino a sensación de como que faltan muchas cosas. Falta claridad en ataque, se le va a faltar jugadores que han de ser más, en casa nuestra se le va a faltar personalidad, que no, que no parezca que somos en el minuto 90, donde en cada falta mucho, y bueno, ya la Champions y charlando un poquito do mercado de invierno y bueno, a yo lo que más creo también está el equipo un mediocampista y también pues un central más que más por una cuestión numérica porque Tica Huesca no se contaba con Jair, Clemente ha quedado pues a, a la fin da carrera, después de jugar de lateral, que no es lo suyo, pero bueno, a la fin también le afectó para jugar de central, porque ya no juega. Y bueno, pues ya la Chen dice que sí, bueno, prevar de plegar vivos a un mercado de invierno, pues bueno, como ya tan luenga esta liga, pues cal ponderar tanto cuando se gana como cuando se pierde o se empata, que en este caso pues tienes una sensación más que más de redota que no es la cosa. Venga, bueno,